Olía a ropa quemada, a cabello quemado y de la nada la cortina empezó a moverse. En una de las fotos que había tomado, veo que había algo en la puerta del fondo. He ido a la cocina y no estaba mi gata. Sentí una sensación de congelamiento en el cuerpo, un vacío. La ceniza la meto en una bolsa y no sé qué se me dio y me paré. Pero ya en la calle, me paro y cae un ladrillo, que si yo hubiera seguido avanzando, ese ladrillo me partía la cabeza. Eso ocurrió en el 2010 en San Juan de Miraflores, en la casa de mis padres. Bueno, eso ocurrió en casa de mis padres, era el mes de agosto aproximadamente, era invierno porque hacía muchísimo frío. Yo venía de trabajar y de estudiar, llegaba a casa aproximadamente eso de las 11 de la noche. Justamente a esa hora llegué muy tarde, estaba muy cansada y mi mamá, como todas las noches, me dejaba mi cena en la cocina. Entonces yo llego muy cansada, ya todos estaban durmiendo, voy a la cocina, procedo a calentar mi comida y me siento en la sala, en el comedor, perdón. Me siento, pero como nunca me senté dándole la espalda a la puerta principal de la entrada de la casa. Entonces en lo que yo estoy comiendo, cenando, ya era muy tarde, como digo, repito, recalco esto porque es una parte fundamental, porque estaba lloviendo. Y justo en la parte de la puerta de la entrada de la casa de mi mamá hay una vereda, roja. Con la lluvia, las personas que pasan es como que los zapatos suenan como si estuvieran pisando piedritas, algo así. Entonces yo estaba cenando y el periódico estaba en la mesa y lo agarré para empezar a leer mientras comía y había una noticia que me llamó muchísimo la atención. Era acerca de una persona que habían asesinado, pero de una manera muy trágica. Era un estilista, lo asesinaron y no conforme con eso lo tiraron su cuerpo debajo del puente a Tocongo y lo quemaron. Entonces yo al leer eso me quedé impactada, pero empecé a sentir mucho dolor en el pecho. Era como un dolor, como una presión, un pesar, una angustia. Y yo a esta persona no la conozco, nunca la he visto en mi vida. Y empecé a sentirme mal, como que, ¿por qué estoy así? Y tenía muchas ganas de llorar. Entonces comencé a leer. En lo que estoy comiendo siento un frío por toda la columna de la cabeza hasta la parte de atrás de mi espalda. Frío, así todos los pelos del brazo, cabello se me erizaron y entonces algo me decía voltea. Como yo le estaba dando la espalda a la puerta principal, volteo en cámara lenta y detrás de la puerta de la casa de la entrada, perdón, no era una puerta de madera, es una puerta de unas lunas que sí puedes distinguir la silueta de la persona, pero no en su totalidad. Sí puedes distinguir más o menos con qué ropa lleva, ¿no? Pero no es en su totalidad. Yo volteo y era una persona que solamente podía ver desde las piernas para arriba, no tenía pies. Entonces para eso esta persona se estaba acercando más y más porque era como si tuviera zapatos de vestir y sonaba, como digo, con las piedritas. Hizo 3 pasos, 1, 2 y 3 y se quedó muy pegado a la puerta y era como que me estuviese observando desde atrás de la calle hacia la sala de la casa, al comedor. Y entonces de la nada empezó a oler a quemado y eso era imposible que oliese a quemado a esa hora porque todo estaba cerrado, todo estaba apagado, no había forma de que oliese a quemado, pero era un olor a quemado así como cuando, por ejemplo, no sé, quemas el cabello por jugar y tiene un olor en particular. Ese olor era. Olía a ropa quemada, a cabello quemado y de la nada la cortina de la ventana que está al costado de la puerta empezó a moverse y tampoco no había forma de que algo pudiese moverlo porque todo, como digo, estaba cerrado. Entonces lo primero que yo asocié era de que esa persona del periódico que yo estaba leyendo se presentó a mí en ese momento porque yo estaba sintiendo pena, dolor, angustia, sin saber de que él ya había venido hacia mí. Entonces lo primero que hice fue rezar, no me podía mover del miedo y fui corriendo al cuarto de mi hermano que estaba al fondo. Mi hermano no sé con qué cara me habrá visto, que estaba amarilla, no podía hablar porque en ese tiempo, recalco, tenía 18 años más o menos. Entonces voy y le digo a mi hermano, hay alguien afuera de la casa. Y mi hermano me dice, vamos, va a ver todo, no había nadie evidentemente. Me manda a dormir y me dice, Nuri, anda a dormir porque ya es tarde, era como medianoche aproximadamente. Y yo del miedo no pude dormir, simplemente entré a mi cuarto,
Me quedé pensando lo que había sentido, lo que había visto, lo que había escuchado y todo lo demás. Y en la noche, ya cuando yo estaba conciliando el sueño, fue algo de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya me estaba quedando dormida y me han zamaqueado así como cuando despiertas, ¿no? O sea, despierta, algo está pasando, ¿no? Yo despierto pensando que era mi hermana, porque en ese tiempo yo compartía cuarto con mi hermana. Y no, simplemente lo que yo sentí fue algo, una mano caliente aquí que me estaba moviendo. Y no había nada porque todo estaba oscuro. Entonces ese olor nuevamente se presentó junto con esa mano que me estaba moviendo. Evidentemente era esa persona que quizá, no sé, habría sentido algún tipo de confianza para presentarse a mí, porque quizá yo también pude sentir su pena, su dolor, porque en realidad la noticia que yo leí fue muy fuerte, o sea, que alguien no contentos con haberlo asesinado, tiraron su cuerpo y lo quemaron. Entonces a mí sí me dio muchísima pena. Y eso fue lo que me pasó en ese momento. Al día siguiente me voy a trabajar y le cuento a una compañera de lo que me había pasado en la noche. Y entonces me dice, Nuri, cuando camines por las calles o algo y escuches tu nombre 3 veces, nunca voltees. Y yo le dije, ¿por qué? Porque no es alguien que a ti te conozcan, es alguien que te quiere llevar. Y ese mismo día, las 2 saliendo del trabajo en la noche, escucho a lo lejos, Nuri 3 veces. Y mi amiga me dice, no voltees, no voltees y no voltees. Entonces dije, no sé, quizá me esté llamando o quizá esa entidad, esta persona se me haya pegado inconscientemente porque sintió que yo también pude haberlo sentido. Y bueno, esta es mi historia y fue lo que me pasó. Esto me pasó en el 2017 en el distrito de Breña. Yo le había enseñado a manejar a una amiga que tiempo después ella adquirió un auto. Para esto, uno cuando recién aprende a manejar y adquiere su primer auto, pues siempre suele estar muy nervioso porque aún no sabes calcular las distancias, usar los espejos, qué sé yo. Y me pedía de favor que la recogiera en su auto para que ella regresara hasta su casa en Breña, manejando, pero con mi ayuda para que vaya practicando en su auto. Entonces yo accedí y hacíamos la ruta que siempre hacíamos casi todos los días. Nosotros estamos avanzando, llegamos a la avenida Guarico, que es una avenida muy conocida en Breña, a la altura del colegio Mariano Melgar. Estamos avanzando y este colegio, que abarca casi toda la avenida, tiene una particularidad. En toda la vía del colegio, la avenida Guarico es de doble vía, pero cuando termina el colegio, pasado media cuadra, se convierte en una suerte de bocacalle, que de igual manera sigue siendo de ida y venida de autos, pero ya no tiene división, sino es una bocacalle pequeñita, en la que los carros van y vienen. Entonces nosotros avanzamos por toda la avenida Guarico y antes de que nosotros vayamos a entrar a esta bocacalle, yo le digo, ten cuidado porque detrás de nosotros viene un auto. Yo había visto las luces de este auto en los espejos retrovisores, perdón, en los espejos laterales, y ella también en el espejo retrovisor había visto con el reflejo de las luces del auto en el espejo lateral a una pareja que era una señora o un señor, qué sé yo, y una persona pequeña que asumo yo era un niño o una niña. Se vio la sombra, porque cuando tú proyectas la luz del carro en las personas, simplemente ves la sombra, ¿no? Entonces avanzamos, yo le dije, ten cuidado. A la vez que ella vio estas sombras, pasamos la bocacalle y el auto simplemente ya no estaba detrás de nosotros. Cuando yo le he dicho, ¿has visto lo que yo he visto? Y ella ha volteado y me ha dicho, sí, he visto lo que has visto. Ella me dijo que había visto a una pareja de personas, una grande y una pequeña, asumimos que era un niño y una niña, que estaban cruzando la pista, la vio por el espejo lateral derecho, y cuando subió la mirada al retrovisor, porque evidentemente cuando tú ves pasar a alguien en este espejo, subes la mirada y tienes que verlo continuar pasar por este espejo. Pero cuando ella continúa la mirada, acá ya no había nadie. Eso pasó en el preciso momento en el que yo sentí que venía el auto detrás de nosotros y vimos las luces en los espejos. Hemos pasado, ya no había auto, ya no había sombras, y nosotros seguimos avanzando, nos detenimos, vimos casetas y no había absolutamente nada. Entonces nosotros nos quedamos bastante extrañados y dijimos, ¿qué cosa es lo que acabamos de presenciar? Intuimos que de repente, no sé, habremos pasado por una especie de bucle que se repite y se repite de algún accidente que haya podido pasar ahí, qué sé yo, pero esto fue lo que nos pasó en el distrito de Breña. Esto pasó en febrero de 2024 en San Martín de Porres.
Esto pasó en la casa de mi abuela. Yo vivo con ella y con algunos familiares más. Y justo era vacaciones. Entonces obviamente estaba muy cansada. Fue en mi cama, era la noche y me fue a dormir. Entonces luego de un rato siento que me da una parálisis de sueño. Yo era consciente que me había dado una parálisis. Pero justo en esta ocasión no podía abrir los ojos. No era como otra parálisis que podía ver el cuarto o podía ver a mi alrededor. Sino que tenía los ojos cerrados. Es decir, veía todo negro. Y intento abrir los ojos, pero siento que alguien me agarra la cabeza y me la empieza a mover de un lado para otro, de aquí para acá, rápidamente. Y me la mueve y hasta siento que mi cerebro también se mueve. Y escuchaba que se reía. Entonces, dentro de mí, no sé por qué, yo sentí que era un duende, un demonio, porque sentía las manos chiquitas. O sea, no era una mano de una persona adulta, sino de un niñito o de algo chiquito. Entonces, instintivamente yo dije, eso es un duende, un demonio. Entonces, internamente intenté calmarme. Dije, tranquila, es una parálisis de sueño, no pasa nada. Y después ya me relajé y pude despertarme. Entonces, justo como yo duermo con mi tía, tenemos un cuarto juntas. Es decir, yo duermo en un lado y ella duerme en el otro, obvio en camas separadas. Yo grité, tía, tía, y mi tía no estaba. Justamente estaba afuera porque era las 5 de la mañana y ella se va a trabajar a esa hora. Entonces yo me asusto. Entonces salgo y me voy a la sala. Prendo todo, me siento muy mal, siento como que muy cansada. Entonces me siento en mi sillón. Y yo en mi sala, al frente de mi sillón hay un espejo. Hace ver la puerta no solamente de la sala, sino también del cuarto al fondo. Lo que quiere decir que si yo veo el espejo, no solamente voy a ver esa puerta, voy a ver el cuarto al fondo. Y justo ese cuarto estaba todo oscuro. Y no sé por qué, pero me da la sensación de que siento que alguien me mira. Y yo por jugar con mi celular, lo que yo hago es agarrar la cámara frontal y tomar fotos. Porque en mi mente dije, no creo que salga nada, seguro me lo estoy imaginando, me estoy sugestionando, como siempre pasaba. Porque eso es lo que me decía mi tía, ya que ella es muy escéptica. Entonces veo, en una de las fotos que había tomado, que fue una de las primeras, veo que había algo en la puerta del fondo, es decir, en el cuarto que estaba todo oscuro. Yo la agrando y a primera vista no se veía mucho, pero luego que le subí todo de brillo, se pudo ver que había algo ahí. En ese momento veo como algo, un duende o un demonio, porque se le veía que tenía unos cachitos como algo y también se le veía la cara hueca, como si fuera calavera, con los ojos hondos. Entonces yo me sorprendo. En ese momento dije, no, me estoy sugestionando, no pasa nada, voy a estar tranquila. Voy a respirar hondo, seguro me estoy sugestionando por lo que me ha pasado, justo en la parálisis de sueño, ya. Entonces esperé hasta las 6:30, 7 para recién que amanezca de dormir. Entonces me fui a dormir, todo normal, tranquilo. Ya en la tarde vuelvo a ver la foto porque pensé que todo era imaginación mía, era un sueño, algo que había pasado, me lo había imaginado. Y en la foto sí se veía que había esa cosa. Entonces me di cuenta en realidad que sí, que no lo había imaginado soñado, sino que sí pasaba. Ahí yo lo que hice fue mostrarle a mi mamá. Mi mamá me dijo que sí veía algo, que ella me creía, porque en esa casa lo que pasaba es que había muerto mucha gente. Y justo en el cuarto donde yo tomé la foto, es decir, donde aparece esa cosa, en ese cuarto que estaba oscuro, ahí era la farmacia de mi tía abuela. Y también fue la peluquería de mi abuela. Por lo cual en esa farmacia todas las personas que fueron murieron. No solamente en la farmacia, sino también fuera de. O sea, se suicidaron o murieron por enfermedades, etc. Entonces yo le conté a mi tía, porque obviamente ella duerme en ese cuarto a veces cuando hay visitas. Y cada vez que alguien viene a ese cuarto es muy pesado, se siente que es muy denso el ambiente. Entonces como que no se puede dormir muy bien. Por lo cual entonces yo hasta el día de hoy creo que es un demonio, un duende, ya que mi casa es muy densa. Hasta me han contado que cuando van al primer piso de mi casa, porque yo vivo en el tercer piso, se huele a flores de muerto, o sea, de cementerio. Y justo en el primer piso también murió la hermana menor de mis abuelos, que se llamaba Liliana, y también mi bisabuela, que es la esposa de mi bisabuelo, que hasta el día de hoy pues él sigue durmiendo en ese primer piso. Eso me pasó en Pueblo Libre entre mayo y junio de este año 2024. Bueno, mis hijos tienen una rutina que es dormir entre las 7:30 u 8 de la noche aproximadamente. Y con mi esposo siempre tenemos la costumbre de cerrarles las puertas de los cuartos cuando ellos ya están completamente dormidos. Y mi hija, tenemos ya una mascota que
tiene con nosotros 6 años, se llama Laura, es una gatita tricolor y ella duerme con la gatita. Justo ese día, que fue aproximadamente quincena de mayo, un poco más quizá fines, terminé las cosas en la casa y me puse a ver tele. Más o menos habrá sido cerca de las 10 de la noche. Mi gata tiene la costumbre de algunas veces maullar para salir en la noche a comer o hacerme compañía, y siempre que yo me echo en el mueble, ella se pone entre mis piernas a acompañarme. Y bueno, yo estaba, no tenía sueño, cabe recalcar, porque la serie está muy buena. Entonces escucho, el piso es laminado, entonces escucho las patitas, ¿no? Las patitas de mi gatita. Entonces escuché que entró a la cocina y escuché que estaba masticando y bebiendo agua, ¿no? De la zona donde ella se alimenta. Justo antes de eso, yo seguía viendo la serie y de reojo volteo, bueno, llego a ver así en el comedor, en una de las sillas, que ella tiene la manía de contorsionarse en las patas de las sillas. Entonces yo le he visto que se ha metido entre las patitas de la silla y se estira, bueno, o sea, como hacen los gatitos, y se ha ido a la cocina, ¿no? Ha comido, ha bebido agua, entonces todo bien. Y como ya no hizo más sonidos, yo la llamaba, le decía, Laura, Laura, y no me hacía caso, ¿no? O sea, no estaba. Entonces yo me he parado, he ido a la cocina y no estaba mi gata. Y en ese momento sentí una sensación de congelamiento en el cuerpo, un vacío, y mi corazón empezó a moverse a full porque caí en cuenta que mi gata estaba en el cuarto con mi hija durmiendo. Entonces yo estaba así, o sea, totalmente temblorosa, y de acordarme de verdad me da un poco de miedo. Fui al cuarto de mi hija, abrí la puerta y efectivamente mi gata estaba durmiendo en la cama con mi hija, y la puerta siempre estuvo cerrada. Entonces en ese rato de verdad me ataqué de miedo, llamó a mi esposo y mi esposo, bueno, ha llegado porque él había salido. Bueno, o sea, me empezó como a decir groserías, ¿no? Porque este ente en realidad me sigue desde hace muchos años. Y bueno, pasó eso. Después de una semana mis 2 hijos y mi esposo viajaron y yo me quedé en casa sola con mi gata. Trato de no darle mucha cabida a cuando me pasan estas cosas o siento alguna presencia en la casa, porque de verdad no quiero darle como que más fuerza, porque cuando más miedo siento, más veces me ocurre. Bueno, el tema es que ese día igual, lo mismo, yo estaba viendo tele y esta vez mi gata se vino y se echó acá entre mis piernas, ¿no? Entonces yo estaba así de costado y ella empezó ¿no? a hacer ese sonido como de pelea que tienen los gatos. Y para este lado está una mampara, pero al costado hay una pequeña ventana larga que da todo lo que es el largo hasta el techo, pues, ¿no? De lo que es la mampara. Y estaba mirando fijamente a eso. Entonces yo no he querido voltear, de verdad, porque yo tenía mucho miedo en ese rato. Empecé a sentir de nuevo la misma sensación de temblor de las manos, el frío y como que la taquicardia. Y ella estaba así, ¿no? Como erizada encima mío, mirando muy fijamente. Entonces dije, no, me voy a mi cama a dormir, ya estoy cansada, estoy imaginando cosas. Agarró a mi gata, apagó el televisor, con la luz del celular me ha alumbrado hasta el pasadizo para llegar a mi cuarto. Y los primeros pasos de la puerta hacia el baño, ¿no? Que será 1,5 metros aprox, suena mucho la madera cuando alguien camina por ahí. Suena mucho, o sea, cruje. Entonces yo lo único que he hecho es irme a mi cama, taparme, coger el celular, ver videos, y mi gata estaba ahí, mirando de nuevo, fijamente, hacia la puerta de la entrada de mi habitación. Estaba mirando, se paró, se empezó a erizar, empezó de nuevo como ese gruñido que hace de pelea. Ahí fue cuando sonó los escalones, o sea, los tablones, perdón, del piso, ¿no? Sonó como si fueran 3 pasos que alguien dio. De verdad que en ese rato empecé a temblar muy fuerte, me empezó de nuevo la taquicardia, sentía como un vacío en el estómago horrible. Lo único que hice fue taparme y mi gata seguía gruñendo, ¿no? Entonces, de verdad, solamente llamé a mi esposo y le conté y tuve miedo, prendí la luz y me da mucho miedo recordar eso. Y bueno, esa vez fue la del cuarto. Y lo último ya, cuando yo me estaba bañando, en ese día me quedo con mi esposo, los 2 solos, mis hijos estaban de paseo y él se había ido a comprar. Entonces yo me metí a ducharme y de pronto yo pensé que él había entrado al baño, ¿no? Porque sentí que movieron la puerta y efectivamente jalo la cortina, veo que la puerta está abierta. Entonces yo dije César, César, y no me contestaba nadie. Lo único que hice fue correr la cortina, me seguí bañando y en la cortina hicieron así, o sea, la cortina estaba acá de la nada, o sea, como que alguien hubiera hecho así en la mitad de la cortina, ¿no? Entonces yo cogí fuerte y dije César, y cuando salgo, o sea, cuando abro la cortina no había nadie. Y bueno, son algunas de las cosas que me siguen pasando y esa es mi historia. Decías que esta entidad te ha seguido desde tiempo.
¿Puedes contarnos Sí. un poquito por qué piensas que te has seguido de tiempo? Sí, bueno, yo soy de Trujillo, ¿no? Y me he mudado varias veces de casa porque viví en Lima, me iba a Trujillo y aproximadamente es desde hace como 10 años quizás que siento esta presencia y en realidad es un niño. Es un niño, calculo que de unos 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque también he visto la sombra, ¿no? de este ente y mi esposo también, ¿no? O sea, por el tamañito, ¿no? Y porque a veces pasa y se puede ver como medio cuerpo y eso. Entonces, y en realidad lo llevo porque a lugar que me voy, lugar que siento la misma presencia, o sea, la misma energía, tanto que es un niño, la edad aproximadamente, ¿no? Entonces, creo que es como que un ente parásito, creo que se le dice, ¿no? Que está ahí y en realidad no me deja, porque después de estos encuentros, por así decirlo, o estas cosas que me pasan, al día siguiente me levanto con un dolor impresionante de cabeza, ganas de vomitar, me siento muy débil y son 2 o 3 días, ¿no? Cada vez que tengo uno de estos encuentros. Esto ocurrió en el RIMAC en 1985. De la noche a la mañana, en la casa de mi mamá, aparecieron unos cuadros de 2 niños. Una niñita crespita, rubiecita y otro niño que lloraba. Bueno, mi mamá los tenía en la sala, encima de nuestro estéreo, ¿no? En esa época se usaban los estéreos, ¿no? Casualmente había muchas discusiones, mi mamá y mi papá peleaban a cada rato, yo con mis hermanos, o sea, la casa no iba bien la casa, ¿no? Tanto es así que mi mamá dormía en la sala, no, pero pues nosotros ni idea. Hasta que un día llega una amiga de mi mamá y le dice, Chela, ¿tú cómo tienes esos cuadros? Que no sabes la historia de esos cuadros. Bueno, mi mamá no sabía y la señora le comienza a contar, ¿no? ¿Qué pasa esto? Que esos cuadros son malos, esos cuadros no los debes tener en tu casa. Bueno, mi mamá no le tomó importancia a la señora y para salir de dudas tenía mi mamá unos santitos pequeños de yeso. Entonces comenzó a ponerlos adelante del cuadro. Pero acá había algo curioso. Mi mamá es una señora que ya a la antigua, ¿no? Y si nosotros hacíamos travesuras, nos daba, ¿no? Bueno, antiguamente, ahora ya es muy diferente, ¿no? Y los santitos aparecían, como ustedes, no sé si ustedes pisarán los puchos de cigarro, pero de la cintura para arriba destruidos, como si alguien los pisara. Siempre amanecían así y mi mamá nos echaba la culpa a nosotros. Oiga, ustedes han sido. No, mamá, nosotros no hemos sido. Bueno, entonces yo le dije, mamá, ¿por qué no botamos esos cuadros? Sí, tiene razón. Los cuadros se desaparecieron. No los volvimos a ver, no los veíamos. Bueno, aparecieron y los volvimos a poner, pasó el tiempo. Y me acuerdo claro que yo estaba haciendo una tarea de historia universal, no me olvido, en el cuarto de adentro, ¿no? Y de la nada me da por agüitar la cocina. Me voy a agüitar en la cocina y veo una especie de un hombre con una ropa como de Sherlock Holmes. La ropa de Sherlock Holmes, esas ropas antiguas, y me dio un poco de miedo. Entonces salgo, dejo mi tarea y le digo a mi papá, papá, me voy a dormir. ¿Pero por qué? No, papá, me voy a dormir. Y me voy. A los días escucho que mi mamá está hablando con mi tía. Y le digo, mamá, ¿qué te pasó? No, a mí que he visto un hombre. Y, mamá, ¿tenía cabeza? No, no tenía cabeza. ¿Cómo que no tenía cabeza, mamá? No, no tenía cabeza. ¿Y dónde lo viste? En la sala lo vio mi mamá. Bueno, pasó el tiempo, nuevamente estaba haciendo mis tareas y con el rabillo del ojo veía que en la sala caminaba alguien, pero en la sala estaba todo oscura. Entonces, no sé qué me da y voy a la sala y vuelvo a ver al hombre, pero que venía hacia mí. Pero nunca le vi la cabeza, pero con la misma ropa, parecía la de Sherlock Holmes, con esos alerones que tienen acá. ¿No? Bueno, entonces a la mañana le digo a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Porque yo estudiaba en la tarde, mamá, hay que quemar esos cuadros, mamá. Como sea, hay que encontrarlos y hay que desaparecerlos, mamá. Siempre las discusiones, los pleitos y todo eso en mi casa, hasta que de la noche a la mañana los cuadros se desaparecieron, no los volvimos a ver, pero seguían los problemas y las discusiones. Y seguíamos viendo a este personaje que les digo que nunca le vi la cabeza, yo ni mi mamá, porque éramos los únicos que lo veíamos. Hasta que mi mamá un día me llama, me levanta, ¿no? Yamil, levántate, Yamil, levántate. Entonces yo me levanto de la cama, que dormía en un camarote yo arriba, mi hermano abajo, bajo corriendo y veo que mi mamá tenía los cuadros en la mano. Tenía los cuadros en la mano mi mamá. Y le digo, mamá, ¿dónde los has encontrado? Los he encontrado no donde los dejamos, sino escondidos, estaban escondidos los cuadros. Entonces lo primero que hicimos, yo quise quemarlos, pero yo no podía. Entonces le dije, mamá, yo no puedo. No sé cómo mi mamá los quemó, los prendió, se quemaron los cuadros, se hicieron cenizas. Entonces yo le digo, mamá, yo los voy a ir a botar. Como le digo, yo vivo en el RIMAC y en esa época
el mercado de flores no existía todavía, el que estaba por el puente Santa Rosa no existía. Era un pampón donde guardaba la municipalidad de Lima sus vehículos en desuso, o sea, era un descampado. Entonces, bueno, las cenizas las meto en una bolsa y estoy yendo rumbo al... Y no sé qué se me dio y me paré. Pero ya en la calle, me paro y cae un ladrillo, una especie de ladrillo, que si yo hubiera seguido avanzando, ese ladrillo me partía la cabeza. Eso es lo que yo no sé. ¿Qué me hizo a mí pararme? No sé. Pero eso que me hizo pararme no permitió que ese ladrillo me cayera en la cabeza. Avancé, dejé esas cenizas que habían en la bolsa, sinceramente, lo dejé en ese sitio, nunca más volví a saber nada de eso, nunca volvió a pasarnos nada malo en mi casa, pero después con el tiempo, cuando ya me volví hombre, me enteré que esos cuadros eran de unos niños de un orfanato, que hubo un incendio y varios de esos niños murieron, ¿no? Bueno, esa fue la historia que me ocurrió, ¿no? Y yo las transmito a ustedes para que tengan conocimiento de esos cuadros que no son nada buenos. Esto me pasó en abril de 2022 en el distrito de Los Olivos. Ese día era sábado, estaba terminando de trabajar y quise pasar el rato con otra persona y utilicé un aplicativo de citas para poder hacerlo. Cuando yo estaba revisando el aplicativo de citas, veo que me habla una persona que físicamente se me hace muy atractiva y resulta de que me dice para quedar y me da su ubicación. Yo termino de trabajar y digo, bueno, está bien, me gusta esa persona, vi su perfil y me dirigí a la dirección que me había enviado por el aplicativo, ¿no? Eso era más o menos eso de las 2:30 del mediodía. Habré llegado en su casa más o menos 15 minutos. Cuando yo llegué, me estaba esperando él con la puerta entreabierta. En ese momento yo no presté mucha atención, pero el edificio era como abandonado, estaba sucio, descuidado, y aparte cuando yo entré, porque era de día, se veía claramente todo, veía que no había ningún vecino ni personas que habitaban el primer piso, porque me recibe un primer piso, un portón. Yo ingreso, vamos subiendo el segundo piso y se acerca una gata, porque le dijo su nombre que era Luna, la gata. Y le entrega de comer, no sé de dónde sacó la comida, pero veo que le entrega de comer a la gata, ¿no? Y la gata se pone a comer. Volvimos y también me percaté que en el segundo piso también estaba sin gente, no había ni un alma, más que solamente ese gato. Subí al tercer piso y en ese tercer piso, cuando nosotros íbamos a quedar supuestamente a pasar el rato, no había nada más que una mesa y una silla, no había nada más, no había una cama, no había un mueble o algo que podría identificar que viviera gente ahí. Pero yo en ese momento estaba como que más enfocado en la persona que en esos detalles que no me había percatado inicialmente. Pasó una hora, pasó lo que tuvo que pasar y el evento fue muy real, todo fue real, temperaturas, tacto, todo fue real. Cuando termina, ¿no? Le digo, mira, ¿sabes qué? Tengo que salir porque yo no vivo solo. Voy saliendo y voy con esta persona y esta persona se va para una cuadra y yo me voy de frente, ¿no? Entonces, como para darle una vez más, me acerco para ver, ya no estaba. Dije, ya rápido se habrá ido. Y yo me fui a almorzar porque era más o menos como las 2 de la tarde. Todo este evento entre las 12:30 hasta las 2 de la tarde, todo habrá pasado esto en 1 hora y media, que para mí fue pues como una eternidad porque la pasé bien, ¿no? De hecho, que en las siguientes días, siguientes semanas, traté de ubicar a esta persona escribiéndole, ¿no? O saludándole. Y vi que no me contestaba. Su última conexión era el día que se había visto conmigo. De repente ya dejó de contestar, pero no por bloqueo, sino por inactividad. Y pasó el tiempo, ¿no? Llega el año 2024 y en el año 2024, cuando yo estaba en una empresa, ¿no? Haciendo ciertas actividades, me pongo a pensar en esta persona y digo, ¿qué será de este chico? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Estará vivo? Y cuando yo digo eso, aunque no lo crean, lo digo con toda la sinceridad, un objeto de la oficina se cae. Fue una coincidencia extremadamente increíble, hasta casi improbable, porque la manera como se cayó fue pues muy raro.
Ahora, no quiero atribuir algún evento en ese lugar porque jamás pasó nada más que en ese día que yo pensé en esta persona. Dije, qué raro. Y bueno, pues lo dejé pasar. Pasó unos días más y más o menos ya estamos hablando como fines de mayo de 2024, cuando justo por azares del destino yo estaba caminando por esa calle y veo de que ese lugar lo estaban refaccionando, ¿no? Estaban haciendo una limpieza por ahí, había constructores, albañiles, qué sé yo, porque iban a hacer una nueva tienda que es el Oxxo. Y veo una chica que estaba ahí afuera con un celular, ¿no? Y yo me acerco a la chica y le digo, ¿y qué van a hacer en este lugar? Ella es la que me dice, no, aquí vamos a hacer un Oxxo. Ah, ya, porque yo tenía un amigo con quien yo me veía aquí, ¿no? La verdad me la había visto una sola vez, pero yo le dije a ella, ¿no? Con quien me veía. Y la chica agarra y sería, un amigo me dice, no será esta persona. Y agarra ese celular, busca la foto y me enseña a la persona. Y era este muchacho, ¿no? Con el que yo me había visto. Y dije, sí, es él, ¿qué es de él? Se vuelve a reír y yo ya algo intuía lo que iba a decir. Pues este chico ya falleció. Y me busca las fotos en su Facebook, busca y ve el funeral. Y el funeral era como del 2018. O sea, ya había fallecido como 6 años atrás. Dije, ¿qué? ¿Es en serio? Y yo me quedé pues loco porque por lo que había sucedido. A mí jamás me había pasado una cosa tan increíble como esta. Y la chica me dice, tú no eres el único que me ha dicho esto. Y yo me quedé pues blanco. Y esta fue mi historia. Yo tenía a mi bisabuelo, no lo llegué a conocer, es chino, o sea, él vino en los barquitos chino mandarín, chino neto. Vino acá a Perú, bueno, se fue a Trujillo, ¿no? La tuvo a mi abuela y la única posesión de valor que él tenía era un reloj, ¿no? De correíta de cuero negra con una esfera de oro, que era lo único que tenía de valor, ¿no? Por así decirlo. Como era ya una persona anciana, él salía a leer el periódico. Y en la esquina habían unos pandilleros, ¿no? Unos delincuentes que ya lo habían como marcado. Pero yo te hablo desde... Yo ni siquiera nací, o sea, mi papá y mi mamá ni siquiera se conocían. Y bueno, lo marcaron y el día que lo asesinan a mi abuelo, ¿no? A mi bisabuelo, él lamentablemente no tenía el reloj. Entonces lo han golpeado y a él lo han tirado a la playa, ¿no? Lo han tirado a la playa y ahí se ha ahogado y le encontraron el cuerpo después en un lugar en específico, ¿no? Que eso es el punto clave de lo que sigue la historia. Entonces, la historia que yo conocía antes de esto que me pasó fue que mi abuela dijo que mi bisabuelo había fallecido de un derrame por vejez. Pero en realidad, una noche ya sentía cosas, ¿no? En la casa donde vivía mi abuela, porque es muy tétrico el segundo piso. Entonces soñé, ¿no? A mi bisabuelo que salía de esta zona específica de la playa, ¿no? Donde encontró su cadáver, que yo me lo supe después al día siguiente. O sea, él está saliendo y yo lo he visto tal cual una persona normal, o sea, tal cual, no como muerto ni nada. Y tenía un traje un terno gris oscuro, camisa blanca y una corbata guinda con rayitas grises. Entonces yo lo he visto así, que se acercaba y yo me he dado cuenta que era él por una foto que hay súper viejita, o sea, súper viejita, pero lo he visto con más detalles, ¿no? O sea, como si ves a una persona de frente. Y me empezó a llamar así, me dice, ven conmigo. Y yo le decía, no quiero. Me decía, ven. Entonces yo, curiosa en el sueño, me he acercado más a él y él me ha agarrado fuerte de la mano. Entonces cuando él me agarró fuerte de la mano, yo he visto su mano y ya se empezó a hacer como una momia, como un huesito, o sea, cuando ya están no momificados los cadáveres, pues, ¿no? Los cuerpos. Entonces yo lo he visto y me quería jalar a la playa. Entonces yo me asustó horrible y en eso me he levantado, estaba sudosa, temblorosa, igual con la taquicardia. Al día siguiente lo mismo que me pasaba. ¿Qué me pasa hasta ahora, no? El bajón energético, el dolor de cabeza, como que una pesadez, una ganas de no hacer nada y eso. Y en el almuerzo les cuento a mis 2 tías y a mi abuela, ¿no? Miren, he soñado a mi bisabuelo saliendo de esta zona de la playa y con tal ropa vestida. Entonces, mi abuela, es un tema delicado obviamente, ha sido su padre, ¿no? Muy fuerte, entonces se quedaron calladas, nadie me dijo nada. Pero cuando me fui a mi habitación después del almuerzo, una de mis tías me llama y me dice, hija, ¿eso que me has contado es verdad? Y le digo, sí, lo he soñado y ha sido una pesadilla, por eso me he levantado mal, pues, ¿no? Y me dice, mira, lo que pasa es que en esa zona donde tú has dicho, encontramos el cadáver de tu abuelo y exactamente como has narrado,
lo enterramos. O sea, con esa misma ropa lo hemos enterrado. Entonces, a raíz de eso, yo te hablo que más o menos tenía 11, 12 años, aprox. Y a raíz de eso ya como que fue el detonante para empezar a sentir este tipo de presencias.